Estamos en Producciones Matute, en este nuevo programa de evangelización que lo hacemos siempre, todas las semanas, para enriquecernos de la palabra del Señor ante el Señor, ante el Santísimo, que lo tenemos siempre al frente, que Él nos ilumina a través del Espíritu Santo, que Él nos da la pauta, nos da la guía para poder hablar de Él, de su amor, de su misericordia, de esas cosas maravillosas que el Señor nos tiene para nosotros, sus hijos, sus hijos, que nosotros a veces somos desobedientes, pero Él está ahí, siempre presente, preocupado de nosotros a cada momento, para que permanezcamos siempre en Él. Y justamente que ahora ya pasamos la Semana Santa, ha pasado una semana, pues estamos siempre en fiesta, conmemorando. Por ejemplo, tenemos esta semana, la Semana de la Misericordia, que se celebró ayer domingo en la Iglesia de la Misericordia que tenemos en la Vía de la Costa, y en sí también la palabra del Señor de Juan el Bautista. Y todo esto, hoy vamos a hablar un poquito de todo, pidiéndole siempre al Señor su bendición, para que llegue a muchos hermanos y hermanas su mensaje, su palabra, que tanto lo necesitamos en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de irritaciones, tiempos de gobiernos complicados, tiempos de inseguridad. Entonces nosotros nos aferramos al Señor, que Él nos ayude, que Él nos bendiga, que bendiga nuestra patria, hablando del Señor y pidiéndole también la bendición para todo nuestro país, para nuestro pueblo, para nuestros gobernantes, para nuestras familias, nuestro trabajo, el comercio. Que el Señor nos bendiga. Y comenzamos, hermanos, vamos a hablar del Señor. Después de que el Señor resucitó, pues hubieron muchas apariciones, muchas apariciones que nos dan a entender que el Señor resucitó verdaderamente, que el Señor se presentó en carne y hueso. La única diferencia fueron la de sus llagas, que permaneció allí en su cuerpo, en sus manos, en sus pies, demostrando que Él no ha muerto, Él está vivo. Y si Él se apareció con las llagas, es para demostrar al pueblo que Él está vivo, y se cumplió la palabra que el tercer día resucitaría. Y luego del dolor que seguramente los judíos, los apóstoles pasaron con su Madre Santísima, ver de nuevo una nueva luz, una nueva imagen en Cristo Jesús, habiendo venido incluso que Él bajó hasta los infiernos para salvar a la humanidad, luego de un dolor inmenso de sacrificio y sufrimiento. Pero Él se presenta ante los apóstoles. Y por ejemplo tenemos aquí en la aparición a los discípulos de Emaús, y en Lucas, en el capítulo 24, versículo 13, que comienza y nos dice: ese mismo día 2 de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 70 estadios. Iban conversando entre sí de todo lo que había acontecido. Y mientras comentaban y discutían, el propio Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, aunque sus ojos eran incapaces de reconocer, y les dijo: ¿de qué venéis hablando entre vosotros por el camino? Y se detuvo entristecidos. Uno de ellos, que se llamaba Cleopas, respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él le dijo: ¿qué ha pasado? Y le contestaron: lo de Jesús Nazareno, el que fue profeta, poderoso en obras, palabras,
delante de Dios y ante todo el pueblo, como los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Sin embargo, nosotros esperábamos que Él sería quien redimiera a Israel. Pero con todo, es ya el tercer día desde que han pasado estas cosas. Bien, es verdad que algunas mujeres de las que están con nosotros nos han sobresaltado, porque fueron al sepulcro de madrugada y como no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles que les dijeron que está vivo. Después fueron algunos de los nuestros al sepulcro y lo hallaron tal como dijeron las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús dijo: necios, torpes de corazón, para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y por los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que él se refería a él. Llegaron cerca de una aldea a donde iban y él, además de continuar adelante, pero lo retuvieron diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y ya está anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos. Y cuando estaban juntos a la mesa, tomó pan, lo bendijo y lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de su presencia y dijeron uno a otro: ¿no es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las escrituras? Al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: el Señor ha resucitado, realmente se ha aparecido. Y ellos se pusieron a contar lo que había pasado en el camino y cómo le había reconocido en la fracción del pan. Así, hermanos, vemos cómo en Lucas 20, capítulo del 13 al 35, la palabra del Señor escrita aquí nos indica que Él apareció vivo a los discípulos caminando a Emaús, un pueblito cerca de Jerusalén. Y a principios no lo reconocían, pero dice que su corazón ardía su corazón de cuando el Señor les iba explicando. Esto, ¿qué mensaje nos da, queridos hermanos? De que verdaderamente Cristo vive, Cristo existe, Cristo camina con nosotros, a pesar de que no los vemos, pero Cristo camina con nosotros cuando estamos en Él, cuando estamos en oración, cuando estamos en una misa, cuando recibimos la comunión. Cristo camina con nosotros. Él está vivo y presente en toda esa extensión de la palabra. Nos da a entender este mensaje que toda la vida Él va a estar con nosotros, como dijo, hasta el fin del mundo. Él nunca se va a alejar de nosotros. Así como los apóstoles, Él se apareció y lo reconocieron a través cuando partió el pan. Se le abrieron los ojos, pero Jesús desapareció y dejó el mensaje, y creo que con eso más que suficiente para entender la resurrección y el caminar entre nosotros, porque siempre el Señor camina, no nos damos cuenta también, a veces nos cega la luz o no tenemos la luz para verlo, pero así podemos ver con el Espíritu y poderlo sentir en nuestra alma, en nuestra vida, cuando nos pasan cosas extraordinarias que a veces no los creemos y decimos que es un milagro, pero es Jesús el que está presente y dice, y muchas veces decimos: ¿cómo es posible que esto se haga? Solo la misericordia de Dios o las bendiciones del cielo puede llegar, pero es el mismo Jesús
que está presente en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestro trabajo, que Él nos cuida, nos protege, porque nos ama, porque murió por eso, por salvar nuestra vida, porque Él es puro amor, y así lo dice Juan en la palabra. Dios es amor, tanto amor que entregó a su único hijo que padeciera los 3 días, y Él camina con nosotros como lo caminó camino a Emaús desde Jerusalén. Miren, hermanos, cómo se ve, cómo se presenta el Señor en esta historia real de la vida, y que se presenta ahorita también cuando lo leímos. Es como que fuera ahorita que el Señor caminara con nosotros. Nos hace sentir verdaderamente felices de escuchar la palabra, felices de que Él no está muerto, Él caminó en carne y hueso, y así lo demuestra en muchas etapas que Él permaneció aquí con los apóstoles, también cuando Él comió, para que vean que es de carne y hueso. Pidió, deme algo de comer, dice también el Señor. Entonces yo creo que los apóstoles en ese tiempo, viéndole al Señor, ¿qué se imaginarían ver todo eso? Viendo su presencia propia. Y así también el Señor se presentó ante los 12 apóstoles. Y eso nos habla aquí también en Juan 20, donde tenemos una nueva aparición de los discípulos. Juan 20, versículo 24, nos dice: Tomás, uno de los 12 apóstoles, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos dijeron: hemos visto al Señor. Pero él le respondió: si no veo en las manos la marca de los clavos, y no meto mi dedo en esa marca de los clavos, y meto mi mano al costado, no creeré. Y a los 8 días estaban otra vez dentro de los discípulos, y Tomás con ellos, aunque estaban con las puertas cerradas. Vino Jesús, se presentó en medio de ellos y dijo: la paz esté con vosotros. Después dijo a Tomás: trae aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y mete en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo: Señor mío y Dios mío. ¿Por qué me has visto, has creído? Bienaventurados los que sin haber visto hayan creído. Muchos otros signos hizo también Jesús en presencia de los discípulos, que no han sido escritos en este libro. Sin embargo, estos han sido escritos para que creáis que Jesús el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Esta es, hermanos, otra de las apariciones en que nuestro Padre Celestial, nuestro Hijo, el Hijo Jesús, se presentó ante los apóstoles, y demostrando una vez más que Él estaba con ellos, y que uno solo no creyó, que Santo Tomás, que había dicho que no creeré hasta que toque sus llagas y toque su costado. Pero el Señor ya sabía que había dicho esto Santo Tomás, y cuando Él se apareció, como dice la Escritura, apareció y fue directamente donde Santo Tomás, pero primeramente Él dijo: que la paz esté con vosotros. Qué hermoso saludo, qué hermosa entrada de nuestro Señor, con la paz adelante, esa paz que tanto necesitamos. Y bueno, y el Señor entró, y llamando a Tomás le hizo tocar las llagas de sus manos y el costado, y le dice pues que porque has tocado, has visto, has creído.
Y, y le responde Santo Tomás, Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Nosotros también le decimos a Jesús, Señor mío y Dios mío. El Rey de Reyes, mi Señor. Gracias por darnos tanto amor, gracias por darnos la paz que entregaste diciendo, Señor mío, Dios mío, luego de haber sufrido 3 días de dolor por amor a nosotros. Y también aquí nos dice en las Escrituras, bienaventurados los que sin ver hayáis creído. O sea, nosotros no necesitamos ver la llaga del Señor, nosotros no necesitamos tocar su llaga, porque Él está presente en nosotros y lo vemos a través de tantos milagros que el Señor hace. En sí, solo leyendo la palabra, pues, nos llena la alegría, nos cambia totalmente cuando estamos frustrados, cuando estamos amargados, cuando no tenemos solución, pero vamos a Él, leemos la palabra, es porque es la palabra propia de Él, nos cambia, nos da la paz. Y cómo no creer en el Señor, como dice una canción, cómo no creer en ti, si me has dado la vida. Ese es un milagro, habernos dado la vida, habernos dado nuestros hijos, tener nuestro trabajo. Cómo no creer en Dios, que es el único que nos da desde el cielo, nos da esas bendiciones, de tener la familia, de tener un hogar, de llegar a casa, de poder despertar, ver a nuestros hijos, nuestros padres, ver la luz del día, ver el sol, ver las estrellas en la noche, la iluminación, los árboles, las montañas, las plantas, todo que el Señor, esa belleza nos regala, que fue creado por Él. Y cómo no creer en ti, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, el que padeciste, moriste y resucitaste por nosotros. Y esas llagas de dolor, Señor, nos hundimos en tu llaga, Señor, para poder estar en ti y creer en ti, Señor. Para poder sentir tu presencia, Señor. Que te estamos mirando la Eucaristía, que ahí te quedaste todos los días en nuestras vidas. Sé que no te vemos físicamente, pero espiritualmente te sentimos en nuestra alma, en nuestro espíritu, Señor. Gracias por todo, mi Señor. Gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por darnos este espacio para poder hablar de ti, por darnos la voz para dirigirnos a ti, para poder, los ojos para poderte ver a ti, Señor. Por habernos enseñado a leer, para poder leer tu palabra y entender, por el entendimiento que tú nos das. Gracias, Señor, por todo. Y perdónanos por nuestras culpas, perdónanos por nuestros pecados. Y vivimos en un mundo pecaminoso y tenemos que sobrevivir a eso. Pero gracias a ti, que siempre nos das la mano todos los días, que nos levantas cuando nos caemos, Señor. Porque tú eres nuestro bastón con que caminamos. Tú eres la cuerda en que nos apoyamos para seguir adelante, mi Dios. Y tenemos que seguir adelante siempre hasta que seamos llamados a ti, mi Señor, y permanecer en ti. Gracias, Señor. Y queridos hermanos y hermanas, nos despedimos con este gran mensaje del Señor. Que la paz esté con nosotros. Que esa paz reine en nuestra familia. Que esa paz reine en el mundo si es posible. Que se acaben las guerras. Que se acaben los conflictos. Y la paz prevalezca con esa entrada que tú haces a los apóstoles. Que la paz esté con nosotros. Esa paz que tanto necesitamos. Y que nos quedamos con esa paz para siempre contigo. Y nos despedimos, hermanos, hasta una nueva edición en Producciones Matute.